Machete. Desnudando la realidad. Bien, querido público, un gran saludo rebelde, libertario, fraterno y solidario. Aquí de nuevo transmitiendo nuestro noticiero semanal Machete número 55. Quienes les hablan desde esta trinchera de lucha y desde nuestra querida parroquia La Pastora, una de las 22 parroquias del municipio Libertador de Caracas, capital de nuestra república, La Pepa. Y Samuel Bravo, este humilde servidor, parte de nuestro equipo comunicacional. Les tendemos, como todas las semanas, abrazos cálidos al público y el hermoso equipo de Urdimbre Radio 100.6 FM, la radio del nuevo tejido cultural en el municipio Tibasosa del departamento de Boyacá, en la hermana República de Colombia. Muchos saludos fraternos también a los compañeros y compañeras de los portales Aporrea y Punto de Corte. Y por supuesto al servicio de noticias Venezuela Vox Populi, que también publican nuestro noticiero. Además, por supuesto, nos pueden seguir por nuestro canal YouTube, Machete La Pastora. Bueno, y queremos ofrecer disculpas a nuestro querido público, a nuestra audiencia, por el pequeño problema técnico que se nos presentó la semana pasada y que nos impidió, pues, publicar el noticiero la semana pasada. Pero aquí estamos de nuevo, Pepa. Gracias, Samuel. Bienvenidas y bienvenidos a todos y todas. Vamos a empezar este noticiero número 55 con nuestra sección Hablan las calles. Gracias, Pepa, gracias. Y bueno, lamentamos decir que sigue disparándose el precio del dólar. Ya llegó a 27,10 bolívares por dólar, lo que significa que sigue bajando y bajando. El salario mínimo ya está en 4,79 dólares. Pulverizado nuevamente nuestro salario mínimo debido a esta nueva ola inflacionaria, y al nuevo ciclo de devaluación. Y bueno, empezamos nuestro noticiero y nuestra sección Hablan las calles reseñando lo que publica la semana pasada Punto de Corte el jueves 8 de junio. Un hecho tragicómico, verdaderamente. Ignorancia o cinismo. Gobierno bautiza con el nombre de Nelson Mandela centro de detención en Caracas. Insólito, de verdad. Te escuchamos, Pepa. El gobierno de Nicolás Maduro ha establecido un centro de detención policial en Caracas para albergar a personas arrestadas y en espera de juicio. Sin embargo, lo insólito es que el Ministerio de Interior y Justicia ha bautizado a esta prisión con el nombre del expresidente sudafricano, líder pacifista y expreso político, Nelson Mandela. El ministro del Interior, Remigio Ceballos, en compañía del ministro de Información, Freddy Ñáñez, y del defensor del pueblo, Alfredo Ruiz, inspeccionó las instalaciones y verificó el progreso de las obras de adecuación de los salones, baños, servicios médicos, celdas, espacios deportivos y oficinas. Pues sí, querida audiencia, y esta gente de verdad que no tiene límites en su imaginación macabra. Cuando se piensa que este gobierno viola los derechos humanos de forma sistemática, tenemos ya casi 300 presos políticos, pues resulta de un cinismo inigualable que llamen a un centro penitenciario con el nombre de Nelson Mandela, un gran defensor, un gran líder, defensor de los derechos humanos. Bueno, y en el mismo orden de ideas tenemos que reseñar, anunciar, informar que el 12 de junio, el lunes 12 de junio, volvieron a protestar por los 6 luchadores sociales presos en julio de 2022 frente al Palacio de Justicia en la esquina de Cruz Verde, aquí en el centro de Caracas. Familiares, abogados y defensores de estos compañeros se dieron cita para acusar nuevamente a las autoridades y el Poder Judicial por el retardo procesal.
Vamos a escuchar a continuación declaraciones de los abogados de estos luchadores presos injustamente y sin pruebas, ya un año prácticamente presos sin pruebas, en particular las declaraciones pues del compañero, gran luchador también social y laboral Guillermo Navas y el compañero luchador Eduardo Torres. Ahora ninguno de los órganos de prueba que han sido evacuados en la sala del tribunal ha aportado no ha hecho ningún aporte como prueba suficiente para mantener a esos 6 luchadores privados de libertad. Le queremos finalmente hacer una exigencia a los jueces de terrorismo. La misión de determinación de los hechos ha establecido que en Venezuela no hay un sistema de justicia autónomo, independiente e imparcial, y que los jueces y el sistema de justicia son los cómplices necesarios de los crímenes de lesa humanidad que se están cometiendo contra el pueblo venezolano. Bueno, querido público, Oído al Tambor sigue la serie de arremetida contra nuestro pueblo por parte del gobierno de Super Bigote. Efectivamente fueron detenidos el pasado domingo 11 en la noche, este domingo pues que acaba de pasar, los dirigentes sindicales de SIDOR, Leonardo Azócar, Daniel Romero y Juan Cabrera. En ese momento, pues, de la noche del domingo pasado, recibimos el siguiente audio por parte del abogado compañero luchador Eduardo Torres. Pueblo de Venezuela, cuando son las 7:30 de la noche de hoy domingo 11 de junio de 2023, confirmamos la detención arbitraria por parte del Estado venezolano de los trabajadores Leonardo Azócar, Daniel Romero y Juan Cabrera, dirigentes sindicales de la empresa SIDOR de la Corporación Venezolana de Guayana en el estado Bolívar. 6 días llevan los trabajadores de SIDOR en una protesta pacífica en la planta de Pellas, exigiendo respeto a los derechos humanos laborales, respeto al salario, a la convención colectiva, a la Constitución de la República y a la ley laboral. No han obtenido respuesta. Por el contrario, fue público y comunicacional la denuncia de los familiares de los trabajadores que están en la empresa protestando porque fueron cercados. Se les cortó el suministro de alimentos, de agua potable y de electricidad. Ante ese reclamo, esta madrugada fueron detenidos estos dirigentes sindicales. El llamado al Estado es a que detenga esta política de hostigamiento y persecución contra la clase trabajadora venezolana, a la misión de determinación de los hechos para Venezuela, a la oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos que se encuentra en Caracas y a la propia Fiscalía de la Corte Penal Internacional. Les exhortamos a mantener el apoyo al pueblo de Venezuela y a los trabajadores, sobre todo al doctor Karim Khan, fiscal de la Corte Penal Internacional. No es posible que mientras usted viene a Venezuela y se reúne con las autoridades, por otra parte, la política de ataque sistemático, generalizado y continuo contra la población civil sigue intacta por parte de quienes tienen el poder en Venezuela. Esto debe detenerse. Al gobierno nacional, detenga la política contra los trabajadores que solamente están exigiendo respeto a los derechos humanos laborales, al pueblo venezolano, a los trabajadores y a todos los sectores sociales. Es momento de unión, de solidaridad. Ya todos sabremos dar las respuestas necesarias para que se respete la voluntad del soberano y de sus trabajadores. Eduardo Torres, abogado especialista en derechos humanos. Bueno, Pepa, y las reacciones pues evidentemente no se hicieron esperar. Y así lo reseña La Izquierda Diario, el portal La Izquierda Diario, que retoma a Porrea y lo publica el día miércoles 14 de junio. Indignación y movilización de los trabajadores de Guayana exigiendo la libertad de los obreros de SIDOR. Te escuchamos, Pepa. Desde las primeras horas del lunes, los trabajadores de SIDOR y otras empresas marcharon para rechazar la detención de Leonardo Azócar, secretario de Trabajo y Reclamo del SUTIS, sindicato de SIDOR,
Daniel Romero, delegado sindical, y Juan Cabrera, representante laboral. Se movilizaron desde el final de la avenida Paseo Caroní hasta el antiguo Portón 1 del estatal renombrado Portón 0, exigiendo la libertad inmediata de los sidoristas, así como también para unirse a la paralización que los obreros de la siderúrgica iniciaron el pasado 7 de junio en la planta de Pellas. Pero al llegar a Sidor, los trabajadores se encontraron con la empresa rodeada por más de 3 puntos de control de la Guardia Nacional Bolivariana para prohibir el acceso a la empresa. A su vez, pelotones de la Guardia Nacional Bolivariana, la Policía Nacional Bolivariana y Policía del Estado Bolívar se ubicaron en los portones de la siderúrgica, pero la rabia obrera fue tan grande que terminaron sobrepasando las barreras y consiguieron entrar a la siderúrgica. Así es, Pepa, realmente admirable, heroica esta reacción de los compañeros trabajadores. Y también en Caracas protestaron trabajadores, simpatizantes y organizaciones sindicales contra estos 3 arrestos totalmente ilegales, abusivos, con cargos muy pesados en contra de estos líderes sindicales. Esto fue el miércoles 14 de junio frente a la Fiscalía General de la República, presidida por el gran poeta de la Revolución, el señor Tarek William Saab, ahí en el Parque Carabobo. Ahí estabas tú, Pepa, una gran cantidad pues de líderes sindicales, trabajadores, militantes, y pues vamos a escuchar algunos testimonios de esta jornada de lucha en la ciudad capital. El derecho universal a la libertad no es negociable. Es por ello que exigimos la inmediata liberación de todos los trabajadores sidoristas injustamente detenidos. Al servicio del gobierno y no al servicio del derecho, de la justicia y de los que son víctimas de las violaciones a sus derechos humanos, sociales y laborales. Bueno, querida audiencia, pero realmente no se para, no se detiene la arremetida del gobierno antipopular, antiobrero de Super Bigote y de Super Silita contra los trabajadores. De hecho, Punto de Corte publica pues el mismo miércoles 14 de junio. Funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana leen, escúchese bien, oído al tambor, leen medida cautelar a 17 líderes sindicales en planta de Pellas en Sidor, Pepa. En la noche del martes 13 de junio, funcionarios de la Guardia Nacional en el estado Bolívar se presentaron en la planta Pellas en Sidor para leer un citatorio a varios líderes sindicales, incluyendo a los 3 detenidos en días pasados. La citación exhorta a los sindicalistas a abstenerse de cualquier acto de violencia o amenaza relacionado con la paralización de Sidor y prohíbe la ocupación de empresas básicas y el bloqueo de las vías que llegan a las plantas en Ciudad Guayana. Insólito, querido público, realmente esta gente que está en el gobierno, que ya ni siquiera se puede llamar gobierno, eso ya más bien es un cartel o varios carteles metidos ahí que pues siguen arremetiendo, siguen violentando los derechos humanos, ya ni siquiera respetan un mínimo de barniz democrático. Lo único que hacen es pues una pantomima en las grandes instancias internacionales y puertas adentro pues siguen arremetiendo contra todo el pueblo venezolano, sus trabajadores, indígenas, campesinos, comunidades, etcétera. Pero ante pues estos atropellos, el 12 de junio, nuestros compañeros y compañeras del Comité Nacional de Conflicto publican en su cuenta Twitter: amparados en la nocturnidad, cuerpos militares enviados por juez al servicio de Maduro leen en el portón de Pellas de Sidor una larga lista de trabajadores para que se abstengan de protestar so pena de ir presos. Y al día siguiente, el 13 de junio, el mismo Comité Nacional de Conflicto, que viene haciendo un trabajo extraordinario, hay que recordarlo, publica lo siguiente también en su cuenta Twitter: emiten una notificación de un tribunal contra los trabajadores que lideran los justos reclamos en Sidor. Esto es una muestra más de que Maduro ordena criminalizar la lucha sindical y la movilización obrera por la libertad de los trabajadores.
#liberen a los sidoristas. Bueno, pues, y para terminar, tenemos que reseñar lo que nos llegó del compañero abogado Eduardo Torres, gran luchador, el miércoles 14 de junio en la noche a las 7:30 p.m. exactamente, que nos manda el siguiente mensaje. En este momento, una comisión del SEBIN allanó la casa del compañero Yuxil Martínez. Gracias a Dios no fue capturado porque pudo huir con sus 2 niños. Se esperan más allanamientos y órdenes de captura, entre ellas la del compañero César Soto. Hacemos responsable al gobernador del estado, a los miembros de la Junta Interventora, al presidente decidor Sandy Villarroel por todo lo que le pueda pasar a estos compañeros. Así es. Por otra parte, pues lamentablemente el pueblo yucpa también sigue siendo víctima pues de la arremetida, de la persecución sistemática del gobierno de Super Bigote, Super Silita, como ya lo venimos reseñando desde hace varias semanas. Recordamos que el pueblo yucpa vive en la Sierra de Perijá, en el estado Zulia, fronterizo con el hermano pueblo de Colombia. Y en lo particular tenemos que recordar pues las palabras del mensaje que nos llegó la semana pasada, el jueves 8 de junio, como para contextualizar un poquito todos estos acontecimientos muy graves que vienen sucediendo en la Sierra de Perijá y que nos llegaba por parte del gran luchador defensor de los derechos de las poblaciones indígenas, Luzvi Portillo, antropólogo de la Universidad del Zulia. Y dice así: sigue el acoso y el odio racial contra el laborioso pueblo yucpa. Te escuchamos, Pepa. A las 2 de la mañana de hoy, jueves 8 de junio de 2023, políticos del municipio La Villa del Rosario de Perijá y por supuesto la Policía Nacional Bolivariana cierran las vías para que las artesanas y artesanos yucpa lleguen a Maracaibo a vender su artesanía. Último modo de subsistir que tienen para darle de comer y vestir a sus hijos, ya que la vialidad agrícola tiene 10 años que no se arregla y por tanto no pueden sacar sus productos del campo. Son los yucpas de la cuenca del Río Negro. ¿Será que el presidente Maduro y el gobernador del Zulia, así como los señores alcaldes de la subregión de Perijá, lo que buscan es el exterminio y la limpieza racial? Sí, verdaderamente, Pepa, es indignante cómo seguimos siendo colonizados. De hecho, el jueves 15, después de un tire y encoge, de la represión de los cuerpos represivos del Estado, de la reacción de nuestros hermanos yucpa, que por supuesto no se dejan pisotear, trancaron varias veces el puente de Maracaibo como represalia y medida de presión por pues el impedimento totalmente ilegal, inconstitucional por parte de las autoridades a que pudieran llegar hasta Maracaibo, hasta Caracas, a vender su artesanía. Después de varios días, de varias semanas de toda esta tensión, Luzvi Portillo, pues el jueves 15, hace apenas unas horas, nos hizo llegar pues la intervención de Mariani Romero, viceministra para los pueblos indígenas en el área de hábitat y vivienda, donde menciona a la ONG Sociedad Homo et Natura para criminalizarla y por supuesto a su coordinador, el profesor Luzvi Portillo. Esto sucedió en una asamblea nocturna, una vez más, como que a esta gente le gusta mucho la noche, no sé por qué. Esta señora, Mariani Romero, viceministra del Ministerio de Pueblos Indígenas, pues se reunió con caciques mayores y artesanos indígenas yucpas en el destacamento 111, Los Dulces, comando de la Guardia Nacional Bolivariana, municipio San Francisco, estado Zulia. A ellos les encanta reunirse de noche con los indígenas y de paso en recintos de la Guardia Nacional. Qué curioso, ¿no? Eso fue en la madrugada entre el martes 13 y el miércoles 14 de junio y eso pues nos los comunica nuestro compañero, gran hermano de lucha, el profesor Luzvi Portillo.
Vamos a escuchar a continuación el testimonio de una mujer yucpa que le manda varios audios al profesor Luis Portillo los días martes 13 y miércoles 14 en el transcurso de esta acción de represión y hostigamiento por parte de los cuerpos represivos. Y vamos a terminar escuchando un mensaje muy certero sobre la forma como el gobierno viene tratando esta problemática por parte del compañero Eliseo Fermín. Hay una grabación del general de la SODI donde dijo que nos iba a echar el gobierno y creo que ya él está cumpliendo las órdenes y creo que aquí va a pasar algo feo, profesor. Yo quiero que estas comunicaciones vayan llegando lejos ya porque dijeron que nos iban a quemar los transportes y las artesanías. Trajeron los caciques mayores de cada cuenca para hacernos pelear, pero a la final, al comienzo ellos estuvieron fuertes cuando estuvimos en el puente sobre el lago, pero en la noche la mayoría fue como al favor de los artesanos. Y se doblegaron y hablaron al favor de los artesanos. Ajá. Y bueno, estamos aquí afuera porque los choferes de los carros se fueron porque supuestamente los amenazaron. Y nos dejaron botados aquí, no nos han atendido, nos han dejado con la mercancía aquí afuera, estamos en Los Dulces. Los artículos 50 y 68 de la Constitución le garantizan a todos los venezolanos por igual el derecho al libre tránsito y a la protesta. Si algunos miembros de la etnia yucpa de la Sierra de Perijá del estado Zulia son delincuentes, ya las autoridades debieran haberlos detenido. Pero si gozan de libertad y son venezolanos portadores de una cédula, tienen el derecho a transitar libremente por el territorio venezolano y a protestarle a Nicolás Maduro en la ciudad de Caracas. Es un atropello retenerlos en el puente sobre el lago o en el túnel de la Cabrera. Las autoridades no pueden hacer lo mismo que se le critica a los yucpas. Ya lo dijo Bolívar en el Congreso de Angostura. No hay nada más duro que el imperio de la ley. Bueno, querido público, y cerramos esta sección Hablan las Calles, reseñando que, sin embargo, nuestro gobierno bolivariano crea Estado Mayor para abordaje del pueblo indígena del Zulia. Eso lo reseña Aporrea el pasado martes 13 con la siguiente nota. El gobierno nacional creó un Estado Mayor, entre comillas, para el abordaje preventivo y de atención integral de los pueblos indígenas del Zulia, ante la situación con miembros de la etnia yucpa. El Estado Mayor, conformado por diversas carteras del gobierno bolivariano, garantizará la incorporación de los hermanos yucpa al desarrollo de la región. ¡Tatatán, tatán! Bueno, querido público, vamos a un breve corte y ya regresamos. A concluir nuestro noticiero número 55 con su segmento internacional Construyendo Puentes. Gracias, Pepita. Bueno, y en este particular, a nivel internacional, el ambiente está muy movido. Vamos a reseñar en lo particular que la Organización Internacional del Trabajo, OIT, acaba de celebrar su 111 conferencia anual en Ginebra, del 5 al 16 de junio de 2023. Ahí coinciden todos los años delegados de los trabajadores, delegaciones patronales y gobiernos de 187 estados miembros de la OIT. Sin embargo, pues tenemos que leer lo que el Comité Nacional de Conflicto de nuestros trabajadores en lucha venezolanos, mediante su Comisión de Apoyo Internacional, le hicieron llegar de manera extraoficial a delegaciones internacionales. Y este es el siguiente pronunciamiento. Dice así: a las familias trabajadoras y organizaciones sindicales del mundo, a la 111 Conferencia Internacional del Trabajo, prevista entre el 5 al 16 de junio de 2023 en Ginebra,
los trabajadores en Venezuela se organizan y luchan contra la política neoliberal de Nicolás Maduro. Escuchamos tu resumen, Pepa. El 18 de marzo de 2023, 170 delegados y representantes de sindicatos, federaciones y movimientos de trabajadores de 17 estados de Venezuela se reunieron en Caracas y constituyeron el Comité Nacional de Conflicto de los Trabajadores en Lucha, con el objetivo de aglutinar todas las movilizaciones y conflictos de las regiones en una sola lucha, para recuperar todos los derechos laborales, sociales, económicos y civiles conculcados por el gobierno neoliberal de Nicolás Maduro. El Comité Nacional de Conflicto constituye un esfuerzo de organización nacional que busca unificar las masivas protestas que los trabajadores venezolanos han venido protagonizando en el último año, exigiendo de manera principal un salario digno acorde a lo establecido en el artículo 91 de la Constitución, pues el salario mínimo vigente hoy día es menor a $5 mensuales, representando el salario más bajo de Latinoamérica y uno de los más bajos del mundo. Bueno, Pepa, y fíjate, además de esta comunicación que el Comité Nacional de Conflicto le hizo llegar de manera extraoficial a los organizadores de la OIT, de la conferencia de la OIT, también publicaron el día 10 de junio en Aporrea el siguiente comunicado, el siguiente pronunciamiento, bien interesante, y esto lo publica específicamente pues la Comisión de Apoyo Internacional del Comité Nacional de Conflicto, y dice así: ¿qué planteamientos llevan los 50 miembros de la representación de la República Bolivariana de Venezuela a la OIT? Una exquisita, costosa y extensa delegación en la cumbre que se celebra del 5 al 16 de junio en Ginebra, y que seguramente costeamos los venezolanos a través del pago de impuestos y del presupuesto nacional. ¿Cómo explicaron la destrucción del salario de los trabajadores públicos y privados en Venezuela? Hablaron de la tragedia de la familia venezolana por el caos y la ausencia de los servicios básicos indispensables, entre ellos salud, educación, alimentación, seguridad, transporte, recreación y otros. Explicaron por qué el Estado venezolano, junto a los empresarios y sus dirigentes oficiales favorecidos, obstaculizan el ejercicio de los derechos constitucionales de la población trabajadora venezolana. Por una cuestión de ética y respeto a las familias trabajadoras, jubilados y pensionados del país, movilizados casi todos los días del presente año 2023 por razones de vida o muerte, reclamamos, demandamos explicaciones, costos de la cobertura del viaje de la delegación de 50 personas, datos, información y detalles a cada una de las 29 personas que acudieron a nombre de los trabajadores venezolanos ante la OIT. Y finalmente sería interesante que el ministro del Trabajo, Francisco Torrealba, y la comitiva gubernamental que lo acompañó nos expliquen cuáles fueron los logros o avances en la conferencia de la OIT y su repercusión para la población trabajadora venezolana, más allá del Twitter del 8 de junio de 2023 desde Ginebra, Suiza, donde Francisco Torrealba dijo: hoy productiva reunión con el director general de la OIT, Gilbert Houmbo, con motivo a la 111 Conferencia Internacional del Trabajo, ratificando nuestro compromiso en lo relativo a la cooperación multilateral en favor de los derechos de los trabajadores. Son interrogantes, dudas y críticas sustentadas que nos enfrentan a una realidad que excluye a millones de la población venezolana, incluidos los más de 7 millones de la diáspora de compatriotas en el mundo, todos y todas a quienes se les han arrebatado la titularidad y el disfrute de sus derechos constitucionales. Por todo ello, seguiremos en la calle, unidos en la lucha. De verdad, nos quitamos el sombrero ante ante el Comité Nacional de Conflicto y su Comisión Internacional de Apoyo Internacional. Y a última hora, querido público, cerramos con esto. El jueves 15 nos llega el siguiente mensaje
de la cuenta Twitter del Frente Nacional Antiminero del Ecuador. Un gran abrazo a nuestro amigo, compañero de lucha, Kevin Zúñiga, que viene desempeñando una importantísima labor. Dice el Twitter lo siguiente: hemos demostrado que estamos más unidos que nunca. Marchamos oído al tambor. Marchamos en 10 provincias del Ecuador simultáneamente para decir basta al saqueo y la violencia minera. En una sola voz leímos el mandato popular por un Ecuador libre de minería. La primera gran acción nacional en defensa de la vida fue un éxito. Así que bueno, un reconocimiento, abrazos fraternos al Frente Minero, al Frente Nacional Antiminero del Ecuador, a todos los indígenas reagrupados dentro de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, CONAIE, y todas sus dignas luchas. Bueno, querido público, le deseamos como todas las semanas todo lo mejor. Le extendemos un fuerte abrazo a todas y todos y hasta la próxima.